Estos días voy a estar trabajando en el concurso de arquitectura, así que a tope. Ay, no, no es parto, no es parto, no es parto, cariño. Encara que te seguís matunare, cariño. Hace mucho frío hoy, así que me he puesto la bata para estar en casa. Recibí el postcard de mi... ¿Cómo se dice postcard en español? Postal, eso, una postal. Recibí la postal de mi amigo. Bueno, tampoco os voy a contar muchísima historia, pero básicamente él estaba muy mal mentalmente. Entonces justamente cuando fui a Japón quería verle porque ya hablamos un poco por Instagram de que estaba mal. Y bueno, pues estuvimos hablando y tal. Y hoy en esta postal que me ha mandado me cuenta que está mucho mejor mentalmente después de nuestra charla y que, bueno, que ha cambiado de trabajo, que era una parte del problema y que me agradece mucho. Y nada, pues yo estoy súper emocionada porque es que no pensaba que nuestra charla hubiese sido como tan wow. Pero bueno, nada, recordatorio de que habléis a ese amigo o amiga que lo necesita ahora mismo. Y yo me acabo de acordar que tengo otra amiga que también está muy mal mentalmente y voy a hablar con ella esta tarde. El jamón de mi padre, es que le encanta a este señor. Y lo tenía en la nevera, que hacía mucho tiempo que lo tenía y no lo había comido. Pero es que últimamente no sé, a veces no me apetece mucho comer carne, como más pescado. Sí que como bastante pollo, pero bueno, y voy a comer antes de que se estropee. No sabía que se iba a romper, porque es que la asa es súper finita. Entonces le he dado un golpe sin querer con la encimera y se ha roto. Es una pieza hecha a mano en China que me había arreglado una amiga. Bueno, o la voy a usar así o intento pegarle las asas. Era una taza muy buena para tomar matcha porque el tamaño y la forma era perfecta para usar el frizz que le llamo yo. Pero bueno.
comprado otro juguete nuevo para Maki. Me sabe mal porque Chippy nunca tiene juguetes nuevos, pero es que no le gustan. No juega mucho con ellos. Pero tengo un gato que yo creo que es bastante... se aburre rápido. Y en verdad necesitaría un hermano o hermana, pero como de momento no puedo adoptar a otro, Chippy no le da juego tampoco, así que vamos a ver si este juego lo tiene entretenido. Es una idea de cómo funciona. No viene con instrucciones, así que vamos a ver esta cabecita de arquitecta. Vale, yo creo que está al revés, porque la mesa tiene que ir así. No, al revés. Interesante. Ah, vale. Esto va para adentro. Vamos a probar, cariño. Michito. Mira. Oh, ha caído. Venga, pruébalo tú. Madre mía, qué maravilla. Wow. So cute. Oh my god, so cute. Wow. Qué bonito. Me da pena abrirlo porque si lo abro tengo que romper esto de aquí. Ay, qué pena. Pero tengo muchas ganas de probar. Este es sencha. Me encanta este té en verano en frío. Está riquísimo. Pues nada, gracias.
esta mañana he hecho un comunicado de obra, he hecho 2 llamadas de trabajo, he respondido muchos correos y luego me he puesto a hacer el business plan. Bueno, creo que he estado 1 horita y media como mucho. He estado durante el mediodía haciendo eso y por la tarde me he puesto a plantearme los concursos de arquitectura, que al final voy a hacer 3, es bastante, pero uno lo vamos a intentar tener hecho en 1 semana o máximo, yo creo que 1 semana. Luego los otros 2, uno ya está muy decidido de cuál vamos a hacer y el otro estamos en medio de varios emplazamientos y ya lo tenemos claro, creo. Pero es que es buena persona y nadie lo diría. Pompón. I understand all the Japanese here. Okay. It's No. okay. So, Cataluña. young whiskey. De Oolong. Are you doing?
cariño. Baby, baby. Guapísima. Bueno, pues estoy en casa de mis padres porque ha venido un señor a arreglar la cartera. Entonces pues tenía que entrar, luego tengo que cerrar, voy a comer. Que no sé por qué hoy me apetecía un montón un sin ramen. Creo que por haber visto algún reel por Instagram, que mala influencia siempre. Y nada, aparte de eso, quizás voy a grabar un story with me aquí porque me he traído cosas que hacer. Y mientras, porque no sé cuánto van a tardar. Y de paso también a visitar a Miso. Tengo la mala costumbre de no usar las cosas cuando las compro y esto se tiene que tomar antes de abril y o sea que no queda tiempo casi. Es el mes que viene. Voy a hacer oolong y también lo voy a dejar refrigerándose, así que será como una mezcla de cold brew y normal. Lo voy a hacer por ojímetro y normalmente cuando es un oolong que no es muy oscuro se puede hacer a 85 de temperatura. ¡Ah! ¡Qué adicción!